Hola, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Alejandro Antonio Spagnolo, soy graduado de la Universidad Nacional de Moreno, licenciatura en Gestión Ambiental, y damos por comienzo a un segundo día del eje uno de estas jornadas ambientales y vamos a dar inicio con el primer profesional que es Gabriel Burgueño. Si estás presente ahí, Gabriel, vamos a ir poniéndote, puedes ir compartiendo tu pantalla. Buen día, Les buen voy, día. buen día. Les voy contando mientras Gabriel presenta su pantalla, que nos va a hablar sobre avances en el proyecto de investigación de arquitectura, desarrollo urbano y paisaje en la costa de Pinamar. Gabriel es doctor de la UBA en el área de urbanismo, también es licenciado en planificación y diseño del paisaje y profesor titular de diseño del paisaje en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UADE. Así que cuando gustes, Gabriel, podés. Bien. Acordate que estás muteado. Ahí ya vemos tu presentación, la tenemos en pantalla principal. Ahí está, ¿se escucha bien ahí? Se escucha perfecto. Bueno, macanudo. Bueno, buen día, gracias por el espacio. Bueno, como vos contabas, la idea es comentar brevemente avances en esta investigación, pero que ya nos permitió algunas reflexiones con respecto a lo que nosotros llamamos sustentabilidad en el paisaje. La verdad que las temáticas de diseño y planificación del paisaje tradicionalmente han sido abordadas de una lógica, podemos decir, decorativista, ornamentalista, y queremos llevar el paisaje a una mirada de una forma de profesión ambiental y cultural, más allá, insisto, de esta cuestión meramente estética. Nosotros también trabajamos en la Universidad de Buenos Aires y este enfoque es el que llevamos en la mirada relacionada con las áreas naturales, con el paisaje originario. Entonces, de alguna forma lo que tenemos para charlar hoy se vincula con una breve introducción de definiciones, describir brevemente el proyecto y sus objetivos, algunas cuestiones del trabajo concretamente de campo como mapeo que estamos llevando hasta el momento. Es un proyecto que termina el año que viene a fines del 2022, así que estamos como en el medio del trayecto. Y también tenemos algunas actividades de difusión vinculadas a divulgación, transferencia interna de la universidad y hacia afuera, y una actividad también, una serie de actividades con estudiantes que nos permiten también un aspecto formativo de la investigación. Para nosotros un planteo introductorio tiene que ver con pensar el desarrollo urbano en áreas costeras, pero también ribereñas de agua dulce, en relación a impactos vinculados con el turismo y el desarrollo, pero más allá de estas cuestiones económicas locales o regionales, también consecuencias negativas, especialmente sobre el ambiente, y lo que nosotros llamamos paisaje regional como espacio de referencia. Podemos leer la vegetación, el relieve, el suelo y los bordes como parte del proyecto, a partir de pensarlos como ejes, y los ambientes silvestres como bosques autóctonos, pastizales, humedales y otros ecosistemas que en la medida que se visualizan también logran posibilidades de mayor conservación. Para nosotros hay varias miradas puestas sobre el paisaje en ese sentido de borde, de costa, de ribera. Mucha de esta mirada tiene que ver con la conservación, en una consideración biológica en sí, pero también cultural, utilitaria en términos de los recursos que existen en estos ambientes, y desde el ambiente en sí para evaluar, como decíamos, impactos y conservación. Este aporte de alguna forma propone potenciar estos diálogos de arquitectura y diseño del paisaje en la costa atlántica en particular, pero que se puede extrapolar a muchas otras regiones de borde del país y del cono sur, y generar algunos lineamientos en ese sentido de trabajo, de intervención. El objetivo general tiene que ver con este registro y propuesta de elementos del paisaje sustentable en Pinamar como epicentro, digamos, pero para pensar su entorno, su región en definitiva de costa, y básicamente el elemento principal es la vegetación, pero vinculado obviamente al borde propiamente como geoforma, a la fauna, al ambiente en general de estos sistemas. Como objetivos específicos nos planteamos una reflexión sobre la dimensión de sustentabilidad en el paisaje en este entorno y proponer como producto, de alguna forma como resultado, un manual de buenas prácticas para estas franjas de borde.
Partimos siempre de una consideración biogeográfica para entender Argentina y el Cono Sur como un arreglo de varias ecorregiones distintas y la provincia de Buenos Aires en particular como una transición de pampas, pero también espinal y delta, y que eso justifica la presencia de una gran diversidad de plantas y animales en esta región que nos son útiles para el paisaje de referencia y la restauración y manejo en simultáneo. Esta es la franja de estudio, entonces la ubicación de la ciudad de Buenos Aires, de Mar del Plata como referencia y Pinamar propiamente, una imagen de detalle de la franja costera de Pinamar y su entorno, de alguna forma para comprender este registro que decíamos regional y de bioregiones, pero para entender también la escala, la dimensión que tiene este tipo de proyectos en ese contexto. Nosotros partimos del código local y por otro lado también de aplicación de una lectura de imágenes de satélite, de mapeos locales y también de recorridos peatonales como para el registro de vegetación tanto cultivada tradicional como espontánea y nativa, que es la que nos interesa. Entre otras cosas, esta imagen muestra la falencia de espacios verdes o la poca cantidad de espacios verdes que tiene el distrito y que eso de alguna forma nos muestra un potencial de trabajo, pero también una ausencia o un déficit de espacio público propiamente que se puede potenciar a través del proyecto de paisaje. Uno de esos resultados parciales hasta el momento es el listado de las especies que fuimos leyendo en estos territorios y que para esta presentación dividimos en coníferas, en plantas más primitivas, digamos, en términos evolutivos, y latifoliadas o plantas, árboles de hoja más vistosa, más grande, y de las que nos interesa en particular detectar en estos dos listados las especies que tienen algún comportamiento actual o potencial como invasoras, es decir, muchas de las plantas que introduce el ser humano en un territorio se escapan de cultivo y esas plantas terminan desplazando, impactando en los ambientes naturales y desplazando a la vegetación y fauna autóctona. Entonces, subrayar las especies que pueden tener este rol es parte del relevamiento como diagnóstico de los riesgos de estas intervenciones tradicionales y a su vez buscar alternativas en la vegetación nativa como analogías de proyecto desde una mirada de diseño. Nosotros pensamos que sustentabilidad, más allá de la vegetación, tiene que ver con una integración del poblador, del usuario en el paisaje, en la conservación de los bordes propiamente como alternativas a la construcción dura, a las intervenciones pesadas en las ingenierías de borde y de costa, y también en el manejo de médanos como parte de esta aproximación. El hecho de usar especies regionales también obviamente redunda en mayor sustentabilidad, pero especialmente a buscar alternativas al césped, ¿no? En términos de praderas, de mulching, a ser respetuosos del suelo, del agua, del relieve y evitar productos químicos y cementar superficies en exceso como algunas medidas justamente para bajar la huella ecológica, el impacto negativo de estas obras, que tradicionalmente el verde, el jardín, el espacio verde público se visualiza como un espacio aliado del ambiente, pero que la confección de estos espacios, la construcción de estos espacios y el mantenimiento sobre todo, pueden acarrear varios impactos negativos como ya dijimos. Y algunas imágenes que muestran eso en distintas localidades de la franja costera, no solamente de Pinamar, sino de los partidos también vecinos, que se pueden visualizar entonces estas plantas que decíamos, originarias de Europa, de Australia, de América del Norte, y que, como decíamos, impactan no solamente en un sentido biológico, sino también en una construcción de otro paisaje que aleja del paisaje originario que tenían estos pagos, en general con vegetación bastante más baja, asociada a arbustos, a plantas herbáceas, a gramíneas, a pastos, y prácticamente ausencia de árboles de porte, que bueno, es lo que determina este gran cambio, ¿no? Los álamos también, árboles muy usados en esta región, en todo el Cono Sur en general, también de otro origen, no sudamericano, y que de alguna forma cambian el paisaje de referencia. Por supuesto los pinos también, y estos arreglos que aparecen en la jardinería o en los bordes entre lotes en varios distritos de esta franja, con la aparición también en medio de parte de esta vegetación autóctona, como estas manchas amarillas de las flores de abajo, que reaparecen en medio de pinares o bosques de acacia, entre otras cosas como especies típicas de esta franja, ¿no? Por suerte hay muchos remanentes de praderas, de pastizales, que conservan el ambiente, no solamente en términos de plantas, sino también de la fauna asociada, avifauna, insectos, roedores, etcétera,
y que de alguna forma son también de referencia para restaurar o para reintroducir plantas fuera de estos espacios. Bueno, como decíamos, organizamos varias actividades en relación a estudiantes, a colegas en el ámbito de la universidad, como este taller del año pasado y este otro encuentro que es hoy mismo. En un mes tenemos un encuentro con un referente de la Universidad de Buenos Aires, también un taller abierto que vamos a divulgar para el que tenga interés. Y de alguna forma lo que nos interesa es ver el paisaje más allá de esta mirada de decoración, ver el valor que tienen los ecotonos, los bordes propiamente de riberas y costas, la sustentabilidad del proyecto y también el manejo y mantenimiento, y ver, más allá de la cuestión biológica, ecológica, el valor escénico que tienen estas intervenciones para integrarlas en un proyecto más sólido y más amigable con el ambiente. Bueno, mucha bibliografía para el que quiera ampliar la temática específica y algunos avances de nuestro propio trabajo. Y bueno, muchas gracias por estar ahí, por escuchar. Acá quedan algunos contactos para que tenga ganas de alguna consulta, y si no por el chat ahora les pego algunas redes y algún correo para estar en contacto. Muchas gracias, buen día. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. La verdad, muy buen trabajo. Es muy interesante poder estudiar la costa. La verdad que es un lugar muy impactado, ¿no? Y quizás poco estudiado o no en todos los municipios de la costa se han hecho este tipo de estudios. La verdad que está muy bueno. No sé si querés comentar si tus trabajos también fueron vistos por colegas de otra región, si lo han compartido de forma internacional. Bueno, el año pasado en este taller que comentábamos, ahí está Gustavo Villalba que se sumó hace unos minutos. Y bueno, entre otras cosas, en este taller del año pasado compartimos con gente del litoral del río Uruguay y Paraná, entonces también hubo colegas de otros sistemas con cierta analogía, pero de agua dulce, y que a veces, bueno, las ciudades de borde comparten ciertas problemáticas, más allá de la especificidad de cada uno y la escala, pero de alguna forma los ambientes de borde muchas veces son espacios de desprecio, ¿no? En las intervenciones y proyectos tradicionales, por eso buscar alternativas nos parecía rico y fomentar, difundir estas ideas. Por supuesto, muy, muy interesante. Y Gustavo, quisiera comentar algo. ¿Qué tal? Buenos días. Disculpen por la entrada tarde, pero bueno, estoy desde mi trabajo, así que a veces uno puede manejar los tiempos y a veces se los manejan otros. Por supuesto, gracias por asistir. No, no, por favor. Gracias a ustedes por hablar. La verdad que estoy gratamente sorprendido de lo que pudimos avanzar más allá del COVID, porque todo lo que se estuvo mostrando fue lo que pudimos avanzar el año pasado. Así que, y tuvo muy buena repercusión, tuvimos buena llegada con los municipios, y eso para nosotros es importante para poder seguir avanzando y llegar a un buen final con este trabajo. Por supuesto, muy interesante. ¿Y han trabajado también con el Partido de la Costa, por ejemplo? Sí, sí, con el Partido de la Costa tenemos menos contacto que con el de Pinamar, pero también particularmente hay más llegada con el área de ambiente de Pinamar, pero sí pensamos extender a Villa Gesell y al Partido de la Costa porque entendemos que es una unidad, ¿no? Por supuesto. Sí, también hay un lazo más fuerte con Pinamar porque la sede de la universidad, la región está en Pinamar propiamente, pero la verdad que el sistema es uno solo más allá de la división política, claramente, ¿no? Y hay un continuo de ecosistemas, de dunas, incluso desde el punto de vista turístico, también hay un continuo de usos muy similares, así que no tiene mucho sentido quedarse solo con el distrito de Pinamar propiamente, ¿no? Tal cual, muy cierto eso que comentan. Quizás la cuestión hacia el lado de Mar del Plata cambia un poco, ¿no? ¿Verdad? Al cambiar la geología. Sí, sí, desde ya que cada porción tiene sus características, no solamente en un sentido geológico o ecológico, sino también desde el punto de vista cultural, del uso, de las escalas de las ciudades, de alguna forma las modificaciones que tienen estos entornos, ¿no? La verdad que salir de Pinamar pocos kilómetros está en un ambiente muy cercano al originario en algún sentido, por más que haya vacas o forestación, y a lo mejor Mar del Plata significa una gran mancha urbana de otra dimensión, ¿no? Pero bueno, también tiene áreas de reserva, los dos espacios, ¿no? Así que hay también esperanza en ese sentido. Qué bueno eso, transmitir un mensaje de esperanza. La verdad está muy bueno, sobre todo quizás en municipios donde hay poco, digamos,
importancia ambiental desde el punto de vista de la gestión, que bueno, con el tiempo va aumentando, así que qué interesante que haya estudios a nivel local, así que eso es Sí, muy tal bueno. cual, tal cual. Y bueno, creo que ya que estamos, por lo menos virtualmente, en Moreno y zona oeste, Mm. recordar la Reserva de los Robles y la naciente del río de la Reconquista, que es un área natural de gran escala, una de las más grandes que tiene el área metropolitana. Nosotros trabajamos también ahí y la verdad que es un trabajo de municipio. Pocos municipios tienen áreas con tanta jerarquía, con tanta eh, impronta, más allá, digamos, de la permanencia, la cantidad de tiempo. Pensemos que se creó en el 89, también fue un municipio pionero en ese sentido, con uno de los primeros cuerpos de guardaparques municipales y apoyo permanente, más allá de las vicisitudes, de las dificultades, de la falta de recursos que siempre son escasos. En definitiva, cada gobierno fue poniendo su granito de arena y se ha sostenido este espacio. Qué bueno lo que mencionás porque a veces uno no lo conoce. Yo de manera personal sé que ahora se está volviendo a trabajar más con ese área, que sé que están dedicando más tiempo, así que muy bueno saber sobre el tema. Sí, muy recomendable. Ahora les dejo redes y contactos para zambullirse que tenga ganas, por lo menos virtualmente por ahora. Excelente. Bueno, Gabriel y Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Si quieren quedarse hacia el final, puede haber tiempo Bueno, de preguntas, si alguien quiere escribirles. con todo gusto. Buen día. Muchas gracias. Chao, Y chao. ahora vamos a pasar con Jonathan Gómez. A ver. Buen día. Buen día, Jonathan. Si querés, puedes ir compartiendo tu Ok. pantalla. Mientras les voy contando que Jonathan es doctor en Ciencias Aplicadas, hizo el doctorado en la Universidad Nacional de Luján, también es licenciado en Ciencias Biológicas y es director del grupo de estudios de líquenes argentinos. Y hoy nos va a hablar sobre el primer informe sobre la ocurrencia de líquenes que crecen sobre redes de nylon en Luján y su importancia para la conservación de la biodiversidad. Genial, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, ya el título lo contó Alejandro y antes de continuar simplemente quería mencionar que no solo participan de este trabajo quien les habla, sino también una de mis tesistas, Rocío García, también el licenciado Sebastián Gravets, un especialista en el estudio de hongos y algas, y la estudiante Villar Elizabeth del profesorado de Geografía de la Universidad Nacional de Luján. Bueno, allá vamos. Esta ponencia está en el marco de un proyecto que dirigí entre el año 2018 y 2019 que se denominó Uso de Bioindicadores Ambientales para la Planificación Urbana de la ciudad de Luján, ¿sí? En este proyecto se generó en realidad por primera vez en Luján un listado de especies de líquenes asociados a usos de suelo de tipo agropecuario, de tipo urbano y de tipo residencial en la localidad de Luján. Estos organismos a los cuales me refiero, que son los líquenes, que me imagino que la mayoría de ustedes ya conocen, pero bueno, si alguno no lo conoce, bueno, les comento que son una asociación simbiótica entre hongos y algas, y muchas veces entre hongos y cianobacterias, y que son organismos muy plásticos y tienen nichos ecológicos bastante amplios. Podemos encontrar especies hortícolas, como aquellas que crecen sobre los árboles, especies axícolas, que son aquellas que crecen sobre rocas, y también tenemos especies que crecen sobre el suelo, especies que crecen sobre otros líquenes y especies que crecen incluso sobre briófitas, ¿sí? El problema que tienen los líquenes, como muchos de los organismos que forman parte de nuestras comunidades biológicas, son los disturbios, ¿sí? Y en general, uno de los lugares que más disturbios sufren y que tal vez menos atención generan son las zonas residenciales, es decir, las zonas de expansión urbana. Por ejemplo, la localidad de Luján, ¿sí? Cuando se genera un disturbio, esos sustratos naturales o esos nichos naturales desaparecen y de repente los líquenes no tienen sustratos, ¿sí? Sin embargo, existen sustratos alternativos que los líquenes históricamente aprovechan bastante bien, que son, por ejemplo, las paredes, la pintura, el metal, etcétera, etcétera. Ahora bien, entre 2013 y 2020, en la India se registró por primera vez que había una comunidad liquénica, especies de líquenes, que habitaban en plástico, pero no en cualquier plástico, sino en la que nosotros denominamos en general, de manera coloquial, media sombra, así que son las redes de nylon. Yo calculo que muchos de ustedes habrán visto los invernaderos con las redes de nylon y demás. Bueno, estos dos autores, Kaptab y Upajay, en India encontraron aproximadamente 19 especies, es decir, una riqueza bastante alta en una sola media sombra, ¿sí? En una sola red de nylon. Es decir que las medias sombras, por lo menos en ese lugar, parecerían ser un sitio con una gran riqueza y biodiversidad
puntual, ¿no? Pero no solo eso, sino que también son sitios donde se pueden encontrar especies nuevas. De hecho, en el mismo sitio, en la India, RAI, que también pertenece al grupo de investigación de Capital y Upajai, encontraron especies nuevas en la zona, pero que solo estaban en las medias sombras, es decir, en las redes de nylon. Por tanto, estas redes son muy importantes al momento de considerar la biodiversidad en zonas más residenciales. El presente trabajo, ¿sí? La presente ponencia, es una ponencia del tipo descriptiva comparativa. Y ya van a ver por qué, pero bueno, básicamente es más exploratorio el trabajo. Lo que vamos a hacer, es decir, nuestros objetivos generales son 3. El primero es registrar las comunidades de líquenes en las redes de nylon de la localidad de Luján, ¿sí? Hacer el registro por primera vez incluso en la República Argentina. Comparar esas comunidades liquénicas que se encuentran en las redes de nylon frente o versus a las comunidades de líquenes cortícolas, ¿sí? Que crecen en diferentes tipos de uso del suelo, y esa información la extrajimos del trabajo que mencioné en la segunda diapositiva, no sé si lo recordarán. Y finalmente discutir la importancia potencial que tienen dichas comunidades para la conservación biológica. Ahora bien, pasando a la metodología, nuestra área de estudio estuvo representada por la zona residencial de la localidad de Luján, en realidad parte de esa zona residencial, y muestreamos 4 sitios particulares, 3 casas o hogares particulares de personas normales, y luego un sitio de la Universidad Nacional de Luján, que aunque en realidad estaba dentro de una matriz que es más considerada agropecuaria, las condiciones en las cuales se encontraba la media sombra nos podían llegar a indicar que correspondía más a una zona residencial, corresponde más a una zona de laboratorios que es visitada frecuentemente por gente, por autos y demás, y tenía un ambiente más similar a una zona residencial que una zona agropecuaria. Así que lo tomamos como dentro de zonas residenciales. Ahora bien, ustedes, como ya mencioné anteriormente, saben que se usan las medias sombras para los invernaderos, pero también me imagino que, sobre todo los que viven en zonas más periurbanas, sabrán que las medias sombras o las redes de nylon se utilizan para cubrir los alambrados que forman parte de los cercos perimetrales. Y es muy común, sobre todo en Luján, de hecho yo vivo en una zona periurbana de la localidad de Luján, es muy común ver estas medias sombras. Y uno ignora totalmente que ahí hay una comunidad biológica muy rica y desconocida, ¿sí? El problema con el muestreo de las medias sombras es que es muy particular, porque lo que tenemos que hacer no solo es registrar todas las medias sombras, sino que es llevarnos muestras de las medias sombras. Y me imagino que ustedes se imaginarán que eso no es algo muy divertido para la gente que tiene las medias sombras, ¿no? Porque es ir y cortarle pedazos de las medias sombras para llevarlas. Pero bueno, justamente eso limitó un poquito el número de medias sombras que podíamos obtener en el campo, ¿no? Pero para los hogares que nos permitieron cortar las medias sombras, lo que hicimos fue registrar la totalidad de las medias sombras que estaban circundantes al perímetro de cada uno de los hogares, y cuando no podíamos identificar las especies, nosotros hace como 3 años que ya tenemos un listado de especies, unas colecciones de referencias sobre las especies, así que conocemos muy bien las especies de líquenes de la localidad de Luján, pero bueno, siempre aparecen especies o tenemos dudas, así que cortamos secciones y las llevamos al laboratorio. Como verán, había secciones bastante más complejas, como las que están hacia la derecha, y algunas un poco más monoespecíficas, como las que están hacia la izquierda. Ahora bien, cuando llevábamos especies que no conocíamos, las identificábamos usando una colección de referencia que generamos con la ayuda de la fallecida Vilma Rosato, una de las investigadoras en líquenes de la Argentina más importantes que existieron y que existen para mí, por lo menos, que por suerte justo el año anterior de su fallecimiento nos entrenó, así que fue un placer y un lujo. También utilizamos claves dicotómicas generales, y dentro de esas claves dicotómicas se utilizan reacciones colorimétricas y características morfológicas y anatómicas del talo para llegar a identificar las especies. Entonces, a través de esta identificación y el trabajo que hicimos en el campo, pudimos determinar la riqueza total de especies de líquenes que había en las redes de nylon. Y por otro lado, nos permitió conocer esa riqueza, comparar, como hablamos en el objetivo, esa riqueza con la riqueza de especies cortícolas que había en diferentes usos del suelo, según el trabajo que mencioné anteriormente. Yendo a resultados, ¿sí? Encontramos un total de 8 especies en las medias sombras, es decir, que nuestra riqueza fue de 8. Teníamos sitios relativamente
poco ricos, como el sitio 1, que corresponde a la universidad, donde teníamos a Santo Mendoza Falax. Santoria Falax es una especie de una coloración amarilla muy llamativa, y también especies como Hiperficie coraloides, que se repetía en sitios como el sitio C, que era un sitio monoespecífico, que es una casa particular. Y luego teníamos medias sombras con una alta cantidad de especies, es una riqueza alta, como el sitio 4, donde teníamos a Puntella Contestimonium, Lepraria, Ficia undulata, Normandina pulchela, Candelaria concolor y Candelaria fibrosa, ¿sí? Es decir, que teníamos medias sombras con riqueza alta y medias sombras con riqueza baja, pero siempre encontrábamos riqueza de líquenes en las medias sombras. Está bien, cuando comparamos la riqueza de las redes de nylon con la riqueza de especies cortícolas en diferentes usos del suelo, vimos que compartían entre un 20 y un 30% de las especies totales, lo cual es llamativo, es significativo, porque eso quiere decir que las redes de nylon son capaces de concentrar, funcionan como un reservorio de las especies de líquenes que encontramos en diferentes tipos de suelo. Y algo que era esperable, todas las especies que encontramos en las redes de nylon estaban en la zona residencial, ¿sí? Según el trabajo que mencioné en la segunda diapositiva. Y no solo funcionarían como una especie de reservorio de especies liquénicas de la zona local, sino que además las especies que se encontraban en las redes de nylon tenían diferentes nichos ecológicos. Es decir, habitaban, según bibliografía obviamente, rocas, suelo, estaban sobre brífitas y líquenes y sobre cortezas. Es decir, que según bibliografía, no solo concentrábamos especies de diferentes áreas o usos del suelo, sino también con diferentes sustratos. Entonces, en definitiva, pudimos registrar por primera vez en la Argentina, y en particular en Luján, las comunidades de líquenes que crecen en las medias sombras, y esto coincidiría con lo registrado en la India por Habitat y compañía. La variabilidad fue bastante alta con respecto al número de especies que habían en algunas medias sombras, lo cual también se visualizó en los trabajos del grupo de investigadores de la India. También pudimos determinar que estas medias sombras podían albergar parcialmente las comunidades locales de diferentes tipos de uso del suelo, y nos dio pie para generar razones que nos den el pie justamente para profundizar el conocimiento sobre estas comunidades. ¿Y a qué me refiero? Para ir ya terminando y no los aburro más. Ya habíamos mencionado, ¿no?, que cuando existían las medias sombras, las especies que estaban en diferentes tipos de sustratos tendían a ir a las medias sombras, ¿sí? Entonces las medias sombras funcionaban como reservorios, ¿sí? Y, por lo tanto, uno esperaría que existiese algún tipo de flujo de dispersión y colonización que desconocemos, y este trabajo nos lleva a pensar eso, justamente. Pero Habitat y compañía también mencionan, que es algo que ahora también vamos a explorar en un segundo nada más, que los líquenes tienen la capacidad de degradar el plástico que está en las medias sombras, ¿sí? Y eso produce microplásticos. Y, no sé si ustedes sabían, pero hay incluso decenas de especies, por ejemplo, de gasterópodos terrestres que se alimentan de líquenes, ¿sí? Y podrían llegar a ser una entrada de microplásticos para las comunidades locales, ¿sí? Ahora, esto se profundizaría muchísimo más luego de un disturbio, porque las comunidades de invertebrados locales, que se especializan solamente en alimentarse de líquenes, solo podrían alimentarse de estos líquenes que están en redes de nylon y que probablemente tengan microplásticos. Pero eso no solo quedó en un probable, porque en otro proyecto que estoy dirigiendo actualmente encontramos ya signos en los talos de los líquenes de presencia de microplásticos, lo cual fue una alarma y fue un problema bastante significativo. Ahora bien, este problema no solo va a ser para esta comunidad muy rica de líquenes que crecen sobre las medias sombras y los potenciales gasterópodos que se alimentan de ellas, sino también para otros organismos que viven en las medias sombras que se alimentan de ellos, tales como otros invertebrados y cianobacterias de vida libre. Y bueno, así finalizo mi presentación. Nada, se dedico a mi madre, que falleció el año pasado, que sin ella no estaría acá, y nada, creo que dejo unos minutos para preguntas. Muchas gracias, Jonathan. La verdad, muy interesante el trabajo. Muy bueno ver cómo algo que no se espera uno, ¿no? Como relacionar las especies locales con el plástico, ¿no? La verdad, muy interesante. Y a ver si alguien ahí quiere escribir algunas preguntas o puede activar su micrófono. O si hay algo extra que quieras comentar.
Mientras si alguno quiere hacer una pregunta, no hay ningún problema, estoy totalmente abierto. No, a ver, simplemente comentar unas cuestiones sobre el grupo en general. Mi historia de formación tiene que ver más con la modelización espacial, pero bueno, en los últimos 3, 4 años me empecé a meter con el tema de líquenes, y formamos un grupo que es grupo de ecología, grupo de estudios de líquenes argentinos, que está dentro del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Tenemos becarios, otros doctores formados en diferentes áreas, y nada, quería invitarlos a que nos vean y los busquen en redes sociales, por ejemplo en Instagram como SUNIG, en la página de la Universidad Nacional también tenemos nuestro propio sitio web, y nada, tenemos varios proyectos de investigación, estamos incluso buscando algunos especialistas para desarrollarlos, y nada, la verdad que el mundo de los líquenes es un mundo muy poco explorado, por lo menos a nivel local, y da muchísima información ambiental. De hecho, ayer una de mis especialistas, García Rocío, dio una presentación en la parte más de ambiente, donde hablaba de la utilización de una especie particular para determinar la calidad ambiental en Luján, y hizo un mapa de calidad ambiental utilizando líquenes. Son métodos muy baratos. Pero nada, los invito a que se metan en el mundo de los líquenes, que no se van a arrepentir. Muchas gracias, Jonathan. De nada. Muy interesante y está bueno. En Luján hay muchos grupos de investigación relativos al ambiente, así que gracias por comentarlo. Y bueno, ya saben, si alguien quiere recibir el trabajo de Jonathan, puede dejar su mail en el chat. Y ahora vamos a pasar con Victoria Noelia Cabral. Victoria, ¿estás por aquí? Sí, acá estoy. Hola, bienvenida. Hola. Cuando quieras, podés compartir tu pantalla. Bueno, ahí les comparto. Muy bien. Mientras les cuento que Victoria nos va a hablar sobre la Reserva de Mar Chiquita, identificación de servicios ecosistémicos culturales desde la opinión de la población local. Muy interesante. Ahí ya les compartí, espero que se esté viendo. Todavía no comenzó, capaz que hay que esperar un poquito. ¿Elegiste compartir pantalla o compartir una ventana? Ahí está cargando. Okay. ¿Ahí se ve? Ahí empezó. Bueno, ahí. A ver. Bueno, si les parece voy arrancando, ¿sí? Bueno, el título de la ponencia es La Reserva de Mar Chiquita, identificación de servicios ecosistémicos culturales desde la opinión de la población local, ¿sí? Es una ponencia que se realizó en conjunto con María Laura Zulaika y Germán García, ¿sí? Tiene un enfoque básicamente interdisciplinario desde la biología, la sociología, la gestión ambiental, ¿sí? A partir de este equipo la idea fue identificar, ¿sí? Ese es el objetivo de la ponencia, identificar servicios ecosistémicos culturales, basándonos principalmente en la opinión de la población local. El área de estudio es la Reserva de Biosfera Parque Atlántico Mar Chiquito, que es una reserva bastante importante, ¿sí? Porque aloja gran cantidad de especies, es un sitio muy importante, un sitio de reproducción de peces, de cangrejos, aloja aves migratorias, entonces en este sentido se ha constituido como un área interesante de estudio para infinidad de investigadores que se dedican, digamos, a trabajar principalmente desde un enfoque más ligado a las ciencias naturales, entonces también está bueno pensar, bueno, cómo aparece la parte social, dónde queda, entonces nos interesó un poco abordar los servicios ecosistémicos, más que nada los culturales, sin desconocer los otros. Para los que no saben o no tienen idea más o menos de qué son estos servicios ecosistémicos, básicamente son los beneficios, ¿sí? Que obtiene una sociedad de un determinado ecosistema. Así que pueden ser servicios de aprovisionamiento, ¿sí? De soporte, de regulación, y también se encuentran los culturales, que principalmente van a estar ligados más que nada a la recreación, ¿sí? Que se hace, o a la utilización que se hace de determinado ecosistema. En este caso, una reserva de biosfera, ¿sí? Que tiene una laguna, un sitio bastante importante en términos turísticos también, dentro de la provincia de Buenos Aires, que todos los años aloja gran cantidad, ¿sí? De pescadores,
Se trata de una reserva de usos múltiples, ¿sí? Esto quiere decir que se permiten distintas actividades dentro de la reserva, ¿sí? Actividades agrícolas, turísticas, deportivas, recreativas, y eso es lo que hace también al sitio bastante interesante, ¿sí? Porque obviamente las actividades humanas van a ejercer cierta presión sobre el ecosistema y se van a derivar distintos conflictos y problemáticas ambientales, como vamos a ver un poquito más adelante. Algunas características sí, de las reservas de biosfera para poder entender un poco más el trabajo que se realizó, es que estas características van a tener que ver principalmente con la conservación, el desarrollo, ¿sí? En términos pensados siempre en términos de desarrollo sustentable, que va a tener que ver justamente con lo que les decía recién, que es una reserva de usos múltiples, entonces la idea de desarrollo ahí va a estar muy presente, ¿sí? Y el apoyo logístico. Se espera que distintos actores que están involucrados en la reserva, ¿sí? Vayan o caminen hacia esa idea del desarrollo. Estas son algunas de las características de las reservas de biosfera, que tienen dos objetivos centrales, ¿sí? Por un lado, mantener esa diversidad biológica y cultural, y por el otro lado, generar condiciones para la investigación, ¿sí? Para la educación ambiental, y que sirvan como plataformas, ¿sí? Hay muchos autores que dicen, bueno, las reservas de biosfera sirven como laboratorios para la sustentabilidad, ¿sí? Como plataformas a partir de las cuales generar condiciones para la investigación. Bien, respecto a la estrategia metodológica, básicamente fueron 5 puntos claves o momentos, para resumirlo brevemente, ¿sí? Antes de la elaboración del cuestionario, que fue lo que utilizamos para relevar estos servicios ecosistémicos, se realizaron entrevistas, ¿sí? Que las pudimos hacer presenciales, porque este trabajo no comenzó el año pasado, que fue cuando se realizó el trabajo de campo, sino que ya venimos trabajando en el grupo desde hace un tiempo, entonces teníamos un corpus de entrevistas a partir de las cuales pudimos rastrear indicadores, categorías y demás para volcarlos, ¿sí? En el cuestionario, que ese fue el segundo paso. Se seleccionó posteriormente una muestra inicial en base a contactos previos que teníamos relevados en actividades y demás, entonces a partir de ahí se recurrió a la técnica de bola de nieve, ¿sí? El trabajo de campo fue virtual, ¿sí? Lo hicimos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿sí? Entre el 16 y el 30 de junio del 2020. Entonces recurrimos también, bueno, a un poco a explorar también esta metodología de los formularios online. La verdad que tuvo muy buen alcance, ¿sí? Posteriormente se supervisaron esas encuestas porque la verdad que recibimos alrededor de 400 y finalmente, luego de la supervisión, nos quedamos con un N total de 303 encuestas. Bien, los ejes del cuestionario fueron 4, ¿sí? Información por un lado más general de la muestra, aspectos más sociodemográficos que tenían que ver con la edad, el género, la profesión. Nos interesó también indagar si la profesión, ¿sí? De cada participante de la encuesta tenía que ver de alguna forma o se vinculaba a la reserva de biosfera Parque Atlántico Mar Chiquito. Relevamos también los usos que se hacen de la misma, la frecuencia de visitas, el sector que frecuenta, qué actividades se realizan, incluso también relevamos algo de emociones experimentadas, las preferencias. Y hubo un eje que tenía que ver con los aspectos socioambientales, donde ahí indagamos la participación política, la percepción de problemáticas y conflictos. Y por último, el vínculo de la comunidad científica con la población local, ¿sí? Esto que les comentaba recién. Bueno, se espera que las reservas de biosfera cumplan una determinada función. Bueno, ¿cómo aparece la investigación y la divulgación? Ya que se trata de un sitio donde se realizan muchísimas investigaciones, bueno, ¿cómo la comunidad local recibe esta idea? ¿Sí? Entonces ahí indagamos en los tópicos de la investigación y la divulgación. Bien, bueno, yendo un poco a los resultados, dentro de los servicios ecosistémicos culturales encontramos 5 categorías, ¿sí? Y con sus respectivas subcategorías. Por un lado el ocio, socialización, identidad y sentido de pertenencia, estética y didáctica, ¿sí? En lo que tiene que ver con el ocio,
nos focalizamos principalmente en la recreación, el esparcimiento, el descanso y la relajación, que fueron las tres, digamos, subcategorías que encontramos a partir de la opinión siempre sí de la población local. Respecto a la socialización, identificamos el fortalecimiento de las relaciones sociales, ahora vamos a ver un poco más de qué se trata eso. En la identidad y el sentido de pertenencia, por un lado la organización política y la intención de participar en gestión de la reserva, ¿sí? En cuestiones que tengan que ver más con la conservación de la reserva. Respecto a la estética, la apreciación, sí, estética del paisaje, más que nada lo que tiene que ver con la belleza. Y en la didáctica, la educación ambiental y la divulgación científica. Bien. Respecto al ocio, bueno, indagamos, una de las preguntas que se hizo fue, bueno, ¿qué actividades que se realizan en la reserva, en su última visita a la reserva, qué actividades realizó? ¿Sí? Y encontramos que la categoría de caminatas, descansar, observación de aves fueron las que más porcentaje de respuesta obtuvieron, ¿sí? También les comentaba recién que indagamos en las sensaciones. La pregunta que se realizó fue, de las siguientes opciones, ¿cuáles representan de la mejor manera las sensaciones que experimenta cuando visita la reserva de Mar Chiquita? Y la que más porcentaje de respuestas obtuvo fue la tranquilidad y la serenidad y la relajación. ¿Sí? Esto aparece mucho y también lo vamos a encontrar ligado a la estética, ¿sí? A la percepción del paisaje. Cuando se preguntaba, aparece mucho esta idea de la tranquilidad y la serenidad asociada a la belleza del paisaje, ¿sí? Las playas son lindas, aparece mucho de la intención de ir para relajar, ¿sí? De realizar estas caminatas también, ¿no? Un poco, si cruzamos los datos, lo vamos a encontrar que está muy asociado, ¿sí? Esto de la tranquilidad con el descanso, y que hay una apreciación del paisaje también en ese sentido. Respecto a la socialización, una de las preguntas que se hizo fue, bueno, ¿con quién asiste a la reserva? ¿Con quién realiza esas actividades que mencionaba anteriormente? Y el porcentaje más alto fue el de familiares, con un 27%, pareja un 22% y amigos un 18%. ¿Sí? Esto nos va en correspondencia con el perfil que tiene la reserva, que es un perfil bastante familiar, ¿sí? Donde el perfil que se ha construido en los últimos años de Mar Chiquita básicamente es ese. ¿Sí? También hay por detrás, que esto no lo conté, sobre el área de estudio, un perfil de Mar Chiquita sustentable, si es la idea o el eslogan que se ha manejado en los últimos años desde el municipio, y pensemos también que tiene una escuela sustentable, si hay todo un proyecto armado en ese sentido. Bien. Respecto a la identidad y el sentido de pertenencia, nos interesó, más que nada focalizamos en los aspectos políticos, ¿sí? Preguntamos si actualmente la persona que estaba contestando el cuestionario participaba, ¿sí? Políticamente en conservación de la reserva, ya sea en un comité de gestión, en una sociedad de fomento, en una asamblea vecinal, ¿sí? Solo el 20% respondió que sí y el 80% respondió que no. Sin embargo, de este 80%, un dato interesante es que cuando indagamos en la intención de participar, ¿sí? En planes de gestión, en planes futuros de gestión de la reserva, el 83% respondió que sí, aún sin participar hoy por hoy activamente en conservación de la reserva. ¿Sí? Eso nos da un dato bastante importante para pensar si estrategias de gestión y la importancia que tiene focalizarnos en la opinión de la población local para cuestiones que tienen que ver, ¿sí? Con planes de manejo. Bueno, la intención de participar siempre está ahí latente, ¿sí? Son porcentajes por lo general altos, y cuando aparece todo lo que tiene que ver con gestión, con el cuidado de la reserva, hay una intención bastante importante. Estamos hablando de una comunidad muy movilizada en Mar Chiquita por distintas problemáticas que ahora las vamos a ver. Entonces, en este sentido está bueno poder pensar, bueno, cómo esa identidad y ese sentido de pertenencia también moviliza o hace a la participación política, a la defensa de un territorio. Victoria, te interrumpo, Sí. Disculpa, ¿te queda un minutito? Bien, bueno, voy cerrando. Bueno, estética es lo que les decía recién, la apreciación del paisaje, la tranquilidad, ¿sí? Son las cuestiones como más, con mayor cantidad de porcentaje de respuesta.
Aparece también la didáctica, que es lo que les decía. Una de las preguntas que se hizo era qué tan de acuerdo está con que las investigaciones científicas sean divulgadas a la comunidad en un lenguaje sencillo. Ahí básicamente el 99% estuvo de acuerdo y coincide en esta idea o en la intención de que las investigaciones sean divulgadas a la comunidad. Bien, otros servicios identificados, como les decía, no desconocimos que hay servicios sí, de soporte, de regulación y de provisión, sin embargo son los que, digamos, no están quizás tan presentes en el sentido que nosotros entendemos a los servicios ecosistémicos en la comunidad, ¿sí? Solo un 2% mencionó la capacidad del humedal de amortiguar inundaciones, un 1% la posibilidad de pescar para alimentarse, ¿sí? Que esto también sienta una diferencia con otras áreas de la provincia de Buenos Aires, donde quizás el servicio de provisión, ¿sí? De aprovisionamiento de alimentos quizás está mucho más marcado en la provincia con lo que tiene que ver con la pesca de subsistencia, ¿sí? En Mar Chiquita no es algo que esté muy presente, sino que la pesca que se lleva adelante es más bien recreativa o deportiva. Bien, bueno, y para cerrar, algunas conclusiones. Bueno, las categorías de ocio, identidad y estética son las que obtuvieron mayores porcentajes de respuesta. Las categorías de relaciones sociales y didácticas también resultaron relevantes, sí, para pensar en estos beneficios que obtiene la población local. Y no solo van a predominar aspectos recreativos, sino también, como les decía recién, aspectos simbólicos que hacen a la identidad de los residentes y que se vinculan principalmente con este sentido de pertenencia y el interés en la conservación de la reserva. Bien, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Victoria. La verdad, muy interesante. Hoy nos tocan varios trabajos relativos a la costa, nos quedan otros más. Ayer compartimos trabajos más relativos a la Patagonia. Vamos cambiando de ambiente. No sé si querés comentarnos, Victoria, un poco de tu formación, eh, bien tu carrera, tus Bien, colegas con los que armaste. yo soy licenciada en Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estoy actualmente cursando el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, y esto es parte del diagnóstico, digamos, los primeros pasos de lo que será esa futura tesis doctoral. Y lo trabajé esto con Germán García, que es biólogo, doctor en Ciencias Biológicas, y con Laura Zulaika también, bueno, que es licenciada en Gestión Ambiental, doctora en Geografía y demás, y bueno, es un poco los cruces interdisciplinarios lo que permitieron de alguna forma armar el cuestionario, no dejar nada afuera, tratar de poder hacer esa interacción, digamos, entre disciplinas y que el enfoque sea básicamente ese, ¿sí? Muy interesante, qué bueno que sea interdisciplinario, la verdad que se nota el aporte y todo lo que han logrado, así que gracias. Si querés, podés dejar acá en el chat tu mail por si a alguien le interesa profundizar, la verdad está muy interesante el trabajo. Bien, lo dejo. Muchas gracias. Y Gracias. bueno, continuamos. Ahora si está presente Ludmila Ferramosca, que me parece que la vi entrar, sí. Hola Ludmila, ¿cómo estás? Cuando quieras puedes compartir tu pantalla. Mientras les cuento que Ludmila nos va a hablar sobre la evaluación de la calidad microbiológica de la arena de una playa recreacional de Mar del Plata. Si querés podés contarnos un poco más sobre tu formación. Ahí acordate, Ludmila, tenés el micrófono apagado. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Hola a todos. Bueno, soy Bienvenida. tesista de la licenciatura en Gestión Ambiental de la UTN. Me egresé de técnica en procedimientos y tecnologías ambientales en la misma facultad. Y bueno, hoy voy a presentar este trabajo que, bueno, se denomina Evaluación de la calidad microbiológica de la arena de una playa recreacional en Mar del Plata. Lo hice junto con un grupo de compañeros de la tecnicatura y la licenciatura, dirigido por el doctor Marcelo Lucero. La playa popular se localiza en el centro de la ciudad de Mar del Plata, al norte del puerto de Mar del Plata y al sur de la playa Punta Iglesias. Elegimos esta playa porque es de gestión pública, se encuentra lejos de las cuencas superficiales y de los drenajes pluviales. Es de acceso público,
durante la temporada estival recibe una fuerte presión de carga de residentes y no residentes. Tiene varios servicios como el expendio de comidas, de bebidas, el servicio de guardavidas, el seguridad. Sin embargo, no cuenta con baños públicos, los más cercanos se encuentran a 200 metros y tiene una infraestructura para aquellas personas que tienen alguna dificultad de discapacidad motriz para acceder a la playa, bueno, pueden acceder. También cuenta con sillas anfibias para que puedan acceder al agua. Y este es el segundo estudio que se realiza de carácter microbiológico en esta playa. El primer estudio se realizó durante la temporada estival 2018-2019. En este trabajo planteamos 3 objetivos. El primero, determinar la presencia y distribución de coliformes totales, Escherichia coli y enterococos. Los 3 son indicadores de contaminación fecal en la arena seca de la playa popular. También evaluamos la posible incidencia de distintas variables ambientales, como son el pH, la materia orgánica, la temperatura de la arena y la temperatura máxima y mínima de cada jornada y las precipitaciones ocurridas previas a la jornada de muestreo. Y el tercer objetivo fue evaluar la calidad sanitaria de la arena del sector según un criterio establecido por una guía de referencia internacional. Se llevaron a cabo la jornada de muestreo entre el 23 de diciembre de 2019 hasta el 10 de marzo de 2020. En total se realizaron 21 relevamientos en la franja de arena emergida. Se recolectaron un pool de muestras de arena en la zona de exposición solar. Esta zona de exposición solar es la zona donde las personas toman sol, descansan, ingieren alimentos y bebidas. Se hicieron en la superficie entre 0 a 10 centímetros y a profundidad de entre 10 y 20 centímetros. En cada punto donde se realizó la colecta de muestras, se registró la temperatura superficial y a profundidad. Y al final de cada jornada se realizó un promedio de la temperatura superficial y a profundidad. También se registró la temperatura ambiente, su máxima y su mínima, y las precipitaciones ocurridas previas a la jornada de muestreo. Se recolectaron 42 muestras en total, 21 superficial y 21 a profundidad, las cuales fueron procesadas dentro de las 24 horas. Todos los muestreos se realizaron al menos 48 horas después de cada lluvia. Se analizaron, coliformes totales, Escherichia coli y enterococos, que fueron analizados por el Departamento de Medio Ambiente del Laboratorio Forestall. Los resultados obtenidos fueron comparados con los valores guía de una guía propuesta por Brandao, que es una guía de monitoreo de playas que es promovida por Bandera Azul. Se evaluó el pH in situ y el contenido de materia orgánica, que también fue analizado por el mismo laboratorio. En cuanto a los resultados, podemos decir que los valores de abundancia de coliformes totales fueron superiores a enterococos y E. coli. Mientras que en cuanto a las variables ambientales que elegimos para determinar cómo les afectaba a las bacterias, la concentración de materia orgánica tuvo una correlación moderadamente positiva para coliformes totales y E. coli, mientras que la temperatura de la arena tuvo una correlación moderadamente negativa, por lo que la concentración de bacterias aumenta con la presencia de nutrientes, o sea, de aporte de materia orgánica en la arena, pero disminuyen con la exposición a la radiación solar. Mientras que enterococos tuvieron una correlación moderadamente negativa por las lluvias ocurridas entre las jornadas de muestreo. Y cuando consideramos la arena desde el punto de vista de la calidad sanitaria, el 91% de las muestras de sedimentos superaron los valores máximos admisibles propuestos por Brandao. Los valores guías que propone él se encuentran en la tercera columna, abajo a la derecha. Estos datos fueron similares a los obtenidos en la temporada anterior, donde se realizó el mismo estudio entre 2018 y 2019. Como conclusiones,
llegamos a que se comprobó por segunda vez una contaminación microbiológica significativa en la playa popular, por lo que supone un riesgo para la salud de quienes hacen uso de este espacio con fines recreativos. Mientras que la disponibilidad de materia orgánica es uno de los factores que hacen que sobrevivan las bacterias, siendo el resto de alimentos una de las categorías más abundantes de residuos identificadas en esta playa. Este dato fue recabado en un estudio que hicimos también en la misma playa, pero durante la temporada estival 2014-2015, donde materia orgánica estuvo dentro de las una de las primeras categorías, dentro de las primeras 4 categorías. La primera fue filtros y cigarrillos, plástico, papel, y la cuarta, materia orgánica. Por lo tanto, es necesaria una mejor gestión de los residuos de materia orgánica para que disminuya tales poblaciones de coliformes totales, enterococos y E. coli. Mientras que el aumento de precipitaciones disminuye la abundancia de enterococos y se comprobó que el incremento de la temperatura en la arena disminuye la cantidad de unidades formadoras de colonias de coliformes totales y E. coli. También es importante destacar que es necesario sumar estudios similares en otras playas bonaerenses que permitan dimensionar la magnitud de la problemática, porque no se cuentan con valores guías propios de nuestras costas y hay que remitirse a valores de otras latitudes. Pero sí contamos con valores guías en unas directrices de aguas recreativas que son para enterococos y E. coli únicamente, proporcionados por el Ministerio de Salud. Muchas gracias, Luzmila, la verdad muy interesante y qué bueno, ¿no? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede abrir su micrófono o escribir. Mientras, si querés, nos podés contar si, además de hacer la investigación, hicieron alguna tarea de gestión de comunicar esto a algún gobierno o a nivel de difusión dentro de la universidad o en la población, o si se tiene planeado. Sí, bueno, se tiene planeado. Nosotros hicimos durante hace 2 años, recabamos durante los estudios que hicimos durante la playa popular, lo que es gestión de residuos, después pusimos unos diapositivos de unos conitos para los filtros y cigarrillos, toda esa gestión de residuos, y el último estudio de microbiología lo planteamos en un libro, que lo llevamos también a la Feria del Libro de acá de Mar del Plata, y también lo difundimos a través de la facultad. Pero bueno, la pandemia nos acotó el tema de la difusión y eso. Claro, se entiende, pero qué bueno que hayan hecho un poco de difusión y de conciencia, la verdad, ¿no? Sumar podría decirse el activismo, ¿no? La difusión junto con la investigación, la verdad, muy importante eso. Muy Sí, bueno. cuando íbamos a la playa y hacíamos los muestreos, todo, la gente o sea, nos preguntaba qué estábamos haciendo, qué bueno, o sea, se sumaban. Qué bueno, sí, es verdad, siempre la población se interesa en esto. La verdad está muy bueno el trabajo y lo que decías sobre conocer y realizar el estudio en otras playas, ya que no hay datos a nivel local, ¿no? Así que para no basarnos en los datos de otras latitudes, eso es muy interesante. Sí, bueno, elegimos esta guía de Portugal porque, bueno, son las condiciones más parecidas, pero en realidad Claro, lo bueno sería que sean propias de la calidad de arena de nuestras playas. perfecto. Entonces aboguemos por que haya más de estos estudios, la verdad muy bueno y te felicito como pionera en este trabajo. Así que Gracias. gracias por compartirlo. Y si querés, puedes dejar tu mail acá en el chat por si alguien quiere contactarte y conocer un poco más del trabajo o Dale, hacerte consultas si lo quieren repetir en otra zona. Acá hay otras personas que están haciendo trabajos relativos a la costa, así que les puede interesar. buenísimo. Así que muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Y Chao. hasta luego. Vamos a pasar ahora con Leonardo Sánchez Caro, si está presente. Hola, ¿qué tal? Hola, Leonardo. ¿Me escucha Bienvenido. bien? Se escucha. Buenísimo. Cuando quieras puedes compartir tu pantalla. Muy bien. Muy bien.
Mientras les voy contando que Leonardo es licenciado en Geología de la Universidad Nacional de La Plata y está haciendo su doctorado en Ciencias Naturales en la Universidad también de La Plata. Y hoy nos va a presentar su trabajo que es Variabilidad de la conductividad eléctrica vinculada al uso del suelo en un acuífero freático costero en la provincia de Buenos Aires. Así que seguimos con el tema de la costa presente. Bueno, cuando quieras, Leonardo, puedes comenzar. Avísenme por favor si están viendo la presentación. Sí, actualmente ya se puede ver. Ahí está la pantalla compartida, deberían estar viéndola. Correcto, sí, ya lo podemos ver. Perfecto. Bueno, les pido disculpas que no tengo la cámara, no me está funcionando la cámara en la computadora. Pero bueno, más allá de eso, vamos a proceder a presentar el trabajo titulado Variabilidad de la conductividad eléctrica vinculada al uso del suelo en un acuífero freático costero en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Leonardo Sánchez Caro y el trabajo cuenta con la coautoría de Carretero Silvina, Garzo, Pedro, Alfaro Débora, Otero Genómino, Jerónimo y Rodríguez, capítulo Leandro. Brevemente, para ponernos en tema, hacer una breve introducción, vamos a plantear el problema, teniendo en cuenta que los acuíferos costeros son fuentes importantes de agua dulce para el uso humano, suelen representar la única fuente de agua dulce para las poblaciones emplazadas en la costa, y a su vez son sistemas particularmente vulnerables a la acción antrópica. Esto tiene que ver con el sobrebombeo, con la contaminación y varios efectos que pueden deteriorar la calidad ambiental del acuífero. Existen estudios exhaustivos acerca de esta problemática y acerca del funcionamiento del sistema hidrogeológico costero en el partido de la costa, en el partido de Pinamar, es decir, en otros partidos de la costa oriental bonaerense. No así en el partido de Villa Gesell, donde existen algunos estudios aislados, puntuales, vinculados muchas veces a algún informe técnico, puede tener que ver con algún organismo estatal o a veces por empresas privadas, pero no existe un estudio que realmente integre todos los fenómenos que tienen que tenerse en cuenta para hacer una evaluación propiamente dicha. Como les mencionaba, este tema es importante porque el acuífero costero representa la única fuente para la población, a lo cual hay que sumarle el turismo. Se trata de una localidad turística, una zona turística, y queda claro entonces que resulta necesario contar con este tipo de estudios detallados del sistema acuífero en la zona. Y este trabajo que estoy presentando ahora se enmarca dentro de una tesis doctoral de la Universidad Nacional de La Plata, que es la que estoy desarrollando actualmente, y representa, por supuesto, uno de los puntos que se van a abordar en la misma. El objetivo de este trabajo fue realizar una evaluación preliminar del comportamiento de la conductividad eléctrica en el acuífero freático y evaluar el comportamiento de la conductividad eléctrica en relación a los diferentes usos del suelo, que ahora les voy a comentar cómo es que los clasificamos. El área de estudio, como les comentaba, es el partido de Villa Gesell. Específicamente se trata de las zonas antropizadas del partido de Villa Gesell. Esto incluye la localidad homónima, que es la cabecera del partido, hacia el noreste, y hacia el sudoeste están las localidades de Mar de las Pampas y de Mar Azul. Como para poner brevemente y de manera muy general en un contexto geológico, geomorfológico, mencionemos que estas localidades se encuentran ubicadas sobre una unidad geomorfológica denominada cordón costero, en este caso es el cordón costero oriental de la provincia de Buenos Aires, que está constituido por arenas distribuidas a través de la costa por los fenómenos de deriva litoral y luego retrabajadas por el viento para formar una barrera medanosa. Este cordón costero se extiende desde Punta Rasa al norte hacia aproximadamente la laguna de Mar Chiquita. Luego tenemos otro tipo de costas, ¿no? Cuando llegamos a los acantilados de Mar del Plata y demás, las playas de Bolsillo, y después tenemos un cordón costero austral de la provincia de Buenos Aires. La metodología incluye el trabajo de campo, que consistió en instalar 33 freatímetros entre enero, marzo y noviembre de 2020 de forma saltuaria por razones conocidas. Estos freatímetros fueron distribuidos en los 48 kilómetros cuadrados de la zona de estudio. El freatímetro se hincó a través de, digamos, usando un caño de acero como guía, y la extracción de arena para poder ir hincando los caños se hizo con una broca dentada que se introduce por dentro del caño de acero. Finalmente quedó instalado un caño de PVC, longeado cada 5 centímetros, que funciona como el freatímetro, propiamente dicho.
Estos freatímetros alcanzaron una profundidad de entre 3,5 y 5,5 metros bajo nivel topográfico. Y a través de estos dispositivos es que tenemos acceso al acuífero freático. La conductividad eléctrica se midió, bueno, en microsiemens centímetro con un conductímetro portátil modelo PSD 431 de Lutron. La primera toma de datos fue en marzo de 2020 y pudo realizarse en 16 freatímetros. La segunda toma de datos se realizó en enero de 2021, ya con el resto de los freatímetros construidos, y se pudo realizar en 29 de los 33 freatímetros que actualmente constituyen la red de monitoreo. Previo a la medición in situ de la conductividad eléctrica, se purgó el agua de cada pozo mediante la extracción reiterada de agua utilizando un baile. Para interpretar los datos se tuvieron en cuenta los datos de precipitación, seguidos por la Municipalidad de Pinamar, que es una localidad vecina a la zona de estudio, y la idea era poder evaluar la relación entre la conductividad eléctrica en el acuífero y las 3 clases de uso del suelo que consideramos para este trabajo. El médano, que es la zona en la cual se puede ver todavía el suelo cubierto por arena, es decir, la arena que constituye el suelo está al descubierto, por lo menos en gran medida. La zona de bosque, donde tenemos una cubierta forestal densa, y la zona urbana, donde lo que prevalece es el asfalto y las edificaciones. Cabe mencionar, la zona de bosque fundamentalmente está representada en Mar de las Pampas y Mar Azul, las localidades del sur del partido, mientras que la zona urbana correspondería a Villa Gesell. Bueno, lo que estamos viendo a la izquierda es la conductividad eléctrica en enero de 2021. Y como para observar algunos patrones, algo que se puede ver es una tendencia hacia el aumento de la conductividad cuando nos movemos desde el continente hacia la costa, con algunas excepciones, como son ese valor relativamente alto de 1034 microsiemens centímetros que tenemos en la zona norte y hacia el oeste, en la zona, digamos, más continental del cordón costero. Fíjense que ese valor, que es el más alto que se obtuvo, está de todas maneras rodeado por valores relativamente bajos. Así que podría preguntarse uno qué es lo que está ocurriendo localmente ahí, en esa zona, que tenemos una conductividad alta. Pero en líneas generales la conductividad aumenta hacia la costa. No obstante, no hay valores que estén por encima de los límites recomendados para la potabilidad según el Código Alimentario Argentino. Y no se han detectado, por lo menos, en esta, digamos, en esta evaluación, en estos pozos someros, no se ha detectado la influencia de una intrusión salina, es decir, de una contaminación del acuífero costero por el agua salada del mar, lo cual, por supuesto, que es algo positivo. También, por otro lado, podemos ver que los valores tienden a aumentar hacia el sur, hacia las localidades forestadas, ¿no? La zona forestal de Mar del Pampas y Mar Azul. A la derecha lo que estamos viendo es la variación de la conductividad, y vemos que prácticamente todos los pozos tuvieron una variación positiva, es decir, aumentó la conductividad entre entre marzo de 2020 y enero de 2021. Salvo por un solo pozo que disminuyó un poco. Esto, como una primera aproximación para empezar a evaluar cuál puede ser el control sobre este comportamiento, tomamos el patrón de precipitaciones para el año 2020 y nos fijamos cuánto llovió en los meses anteriores, en el mes anterior a cada una de las campañas. Lo que vemos es que en el mes de febrero de 2020, es decir, previo a la campaña de marzo, tuvimos aproximadamente 140 milímetros de precipitación, mientras que en diciembre de 2020, previo a la campaña de enero, tuvimos únicamente 18 milímetros de precipitación registrados en la zona, y esos 18 milímetros de precipitación muy difícilmente pueden llegar a representar una recarga para el acuífero, teniendo en cuenta que la evapotranspiración, especialmente en verano, es muchísimo mayor, por lo cual, teniendo en cuenta, por supuesto, que a mayor recarga del acuífero por las precipitaciones, menor va a ser la conductividad, tendría sentido entonces, según el patrón de precipitaciones, observar el cambio que vimos, ¿no? Que haya un aumento de la conductividad eléctrica, respetando en cierta manera el patrón de precipitaciones que tenemos y la recarga consecuente del acuífero. Por otro lado, para evaluar el comportamiento del parámetro respecto del uso del suelo, tenemos acá separados los valores de acuerdo a las diferentes zonas de uso del suelo. Y lo que estamos viendo es que, bueno, primero que en la zona de médano, que viene a ser también la zona menos antropizada, tenemos una conductividad significativamente menor que
en la zona urbana que en la zona de bosque. Aún así, hay diferencias entre las zonas urbanas y de bosque, particularmente en lo que tiene que ver con la variabilidad. Fíjense que en la zona de bosque tenemos una variabilidad mayor de conductividad eléctrica, mientras que la zona urbana tiene una conductividad mayor y relativamente poco variable. Si nos vamos a enero, perdón, no lo dije, bueno, este era el censo de marzo, si nos vamos a enero, vemos ciertos patrones repetidos. Sobre todo en el médano tenemos las menores conductividades, en la zona de bosque y urbana tenemos mayor conductividad. En este caso la zona de bosque tiene un promedio mayor que la zona urbana. Y todavía tenemos dentro de la zona de bosque la mayor variabilidad en nuestros valores de conductividad. Entonces, como también una primera aproximación para poder explicar este comportamiento, se nos ocurrió separar las dos localidades del sur, Mar de las Pampas, Mar Azul, para ver si presentan diferencias en su conductividad eléctrica. Y vemos que sí, que claramente Mar Azul tiene mayor conductividad que Mar de las Pampas. Los pozos, los creatímetros ubicados en Mar Azul tienen mayor conductividad. Entonces empezamos a pensar en tal vez en la necesidad de hilar un poco más fino en lo que tiene que ver con el relevamiento de las especies forestales. Si bien la forestación se basa principalmente, y como sabrán, si es que han ido para la costa bonaerense, sabrán que la forestación se basa en coníferas, Pinus radiata y otras especies de pino, sobre todo, pero también hay hay otras especies, hay por ejemplo algunas manzanas ocupadas principalmente por eucaliptus en Mar de las Pampas, y bueno, tal vez se trate de evaluar un poco más fino las diferencias en la forestación entre una localidad y otra para seguir, seguir pudiendo indagar qué es lo que ocurre respecto de la conductividad eléctrica y las implicancias que tiene para hablarnos acerca de la recarga del acuífero en zona de bosque. Y bueno, para resumir un poco lo que se hizo, se evaluó el comportamiento de la conductividad eléctrica en el acuífero freático costero del partido de Villa Gesell. Observamos que la conductividad aumenta hacia las localidades del sur del estudio, que son la zona forestada, y también hacia la zona costera. Desde marzo de 2020 hasta enero de 2021 observamos un aumento en la conductividad, y esto resulta congruente con la distribución de las precipitaciones. A priori, tendría sentido visto desde este punto de vista. Todos los valores obtenidos están dentro de los límites recomendables para el consumo humano y no se han encontrado evidencias de un proceso de intrusión salina, al menos en esta parte superficial del acuífero, esta parte somera del acuífero, ¿no? También observamos menor conductividad en platímetros de zona de médanos y en la zona de bosque una mayor variabilidad de los resultados. Como mencionaba recién, habría que ver qué es lo que ocurre con el tipo y la densidad de forestación entre las dos localidades que representan la zona forestada del partido, ¿no? Mar de las Pampas y Mar Azul. De una forma u otra podemos extraer como conclusión que existe un control de la cobertura sobre la conductividad en el acuífero freático. Y esto tiene implicancias para poder evaluar también indirectamente los procesos de recarga al acuífero. Por supuesto, combinado con otras técnicas. Y finalmente aclarar que este trabajo representa una primera aproximación del estudio del acuífero freático en Villa Gesell. En el futuro esperamos contar con datos de censos regulares. Sobre todo, bueno, esperamos poder ir regularmente y que la situación de no se corten las vías de acceso, porque, bueno, hay datos regulares para hacer acciones, que el año pasado fue muy bien. Y también esperamos contar con otras técnicas, para este caso, especialmente los análisis químicos, minoritarios, mayoritarios y algunos otros, que nos permitan hablar de manera más integral cuál es el funcionamiento del sistema hidrogeológico en la zona. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Leonardo. Muy interesante, la verdad que sí. Esperemos que la situación actual igual no perjudique la continuidad de los estudios.
Si alguien quiere hacer una pregunta puede escribir en el chat. Mientras tanto, si querés, podés no sé, profundizar en algo que quieras mencionar o, por ejemplo, para alguien que no conozca mucho, cuál es la importancia de tener el control de la conductividad eléctrica, ¿no? De- y a qué se refiere, cuál es la importancia y cuál es el vínculo con la intrusión salina, ¿no? ¿Por qué es tan importante en esta zona? Sí, la conductividad eléctrica es una medida de la salinidad, es una medida indirecta de la salinidad del agua, ¿no? A mayor contenido de sales, mayor contenido de mayor conductividad va a tener el agua. Eso, bueno, ahí queda claro, ¿no? La relación con el tema de la intrusión salina, Perfecto. pero por otro lado, el aumento de la salinidad puede tener que ver con todo tipo de compuestos químicos que pueden derivar de diferentes fuentes, ¿no? Entre ellas, y de manera muy importante, la actividad antrópica, pero también podemos evaluar, a partir de la química del agua, podemos evaluar de manera indirecta cuánta agua está entrando al acuífero. Eso, como les decía, en combinación con otras técnicas. Por supuesto, también tenemos que usar medición de niveles freáticos, y bueno, en realidad es un compendio de técnicas que deberían darnos una idea lo más acabada posible de cuál es el balance hídrico del acuífero de la zona. Como les decía, este es un trabajo, digamos, es una primera aproximación, es de lo primero que hemos podido hacer una vez constituida la red de monitoreo, además con la situación súper especial que vivimos el año pasado y que hasta cierto punto seguimos viviendo, pero la idea es poder ir aumentando el grado de detalle y a su vez aumentando el panorama de observación mezclando otro tipo de técnicas. Muy interesante, gracias por el aporte. ¿Y algún vínculo con el gobierno local? Este estudio también es un aporte para conocer, como decías, ¿no? La hidrogeología del lugar. También tiene importancia, imagino, a nivel de la urbanización o de la instalación de viviendas, ¿correcto? Sí, totalmente. Es muy importante, pero a su vez es un tema un poco delicado. Y bueno, sí, existe un vínculo con la gestión local, un vínculo que por un momento es fundamentalmente de diálogo, ¿no? Hasta el momento no hemos podido obtener un aporte de recursos para lo que es el trabajo. Se sabe que es difícil, por supuesto, se sabe que hay un montón de situaciones para atender en un municipio y bueno, por el momento no ha sido prioridad, lamentablemente. El trabajo que ya estamos realizando hace 2 años que empezamos con esta tesis doctoral, hace 2 años que estoy realizando la tesis. Pero bueno, existe un diálogo y si hay algo que sí está claro y que va a estar la puerta abierta claramente y que vamos a tratar de implementar es que va a haber está la puerta abierta para hacer una transferencia a la gestión y directamente a la población. Hay vías de divulgación, ya se ha contactado conmigo o yo me he contactado con mucha gente que tiene que ver, por ejemplo, con ONGs o con escuelas incluso. Entonces hay un contacto con la población que por supuesto siempre se interesa por este tema. Creo que las opiniones más interesadas de todas han venido de la gente que te ve trabajando y te pregunta qué estás haciendo, ¿no? Correcto. Bueno, desde ese punto de vista sí, sabemos que va a haber seguramente un contacto y una divulgación. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Esperemos que sea más fructífera esa comunicación con el gobierno local y que esperemos conocer más avances de tu trabajo en otra oportunidad. Gracias por haber participado, Leonardo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Y vamos a continuar con Gabriela D'Amico, si está presente. Si estás lista, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida, cuando quieras puedes compartir tu pantalla. Dale. Mientras les voy contando que Gabriela es licenciada y doctora en Geografía de la Universidad Nacional de La Plata, becaria postdoctoral del CONICET, y está haciendo sus trabajos en el Centro de Estudios Integrales de la Dinámica Exógena.
también perteneciente a la Facultad de Ciencias Naturales y Museos de La Plata, y también es ayudante de cátedra en la Facultad de Humanidades. Y hoy nos va a compartir su trabajo sobre cambios ambientales en la costa estuarial del Canal 15 de la Bahía de San Borombón. Así que cuando quieras. Bien, ahí no sé si se ve mi pantalla. Ya se ve tu pantalla, ¿correcto? Perfecto, bueno, entonces voy a iniciar la presentación. Así me deja hacer la pantalla completa. Si utilizas compartir la pantalla, debería dejarte. Probemos y si no, vemos. Bien, si no, bueno, no importa, lo vemos así a esta escala, digamos. Bueno, gracias por la presentación. Voy a pasar a presentar el trabajo denominado Cambios Ambientales en la Costa Estuarial del Canal 15, Bahía San Borombón, Buenos Aires, Argentina, un diálogo entre la palinología, la geomorfología y la geografía. Y lo voy a presentar en nombre de los otros dos coautores, que son Mariel Luengo y Enrique Fuchs. Mariel es paleontóloga, Enrique es geólogo y yo soy geógrafa. Y tanto Mariel como yo somos becarias postdoctorales de CONICET, Enrique es nuestro director. Formamos parte del CEIDE, que es el mismo centro de investigación de Leonardo que presentó recién. Y el objetivo de nuestro trabajo es describir los cambios ambientales en la zona costera del Canal 15 ocurridos desde el Holoceno tardío hasta la actualidad. Así que el periodo que abarca nuestro trabajo son los últimos 2.700 años antes del presente. Esta es la localización de nuestra área de estudio, que es la parte final del Canal 15. El Canal 15 forma parte de un amplio sistema de canales de la cuenca del Salado y deriva gran parte de las aguas del río Salado hacia la bahía San Borombón. Esta zona es un humedal costero de gran importancia ambiental por varias razones. Una de ellas es porque conserva algunos relictos de lo que fueron, de lo que fue su evolución vinculada a los cambios en el nivel del mar debido a cambios climáticos globales en el Holoceno temprano. Y si bien en apariencia, si uno va a visitar la zona, parece un lugar escasamente modificado en términos antrópicos, en realidad está bastante transformado por la canalización y por los usos del suelo que se vienen desarrollando, sobre todo desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. En cuanto a los materiales y métodos que utilizamos, los dividimos en tres sectores. Por un lado, para el análisis de los cambios de la vegetación durante el Holoceno tardío, se tomó un testigo continuo de un perfil estratigráfico aflorante, que se llamó PM1, seccionado cada 1 centímetro, después lo vamos a mostrar en el mapa. Se hizo un procesamiento físico-químico estándar para análisis palinológicos, recuperación de polen, esporas, quistes de dinoflagenados, de 1 centímetro cúbico de sedimento por nivel analizado, y se realizó un análisis multivariado de agrupamiento con el fin de agrupar las unidades de estudio en niveles o centímetros del perfil. Con referencia al análisis de las geoformas relictuales y control cronológico del perfil, se aplicaron filtros de convolución en imágenes satelitales de alta resolución, en este caso fueron SPOT 5 y 6, se realizaron 3 dataciones radiocarbónicas y un modelo de edad-profundidad para extrapolar edades a cada centímetro del perfil. La sección total estudiada, como dije, representa los últimos 2.700 años calibrados antes del presente. Y en cuanto a los cambios ocurridos en el último siglo, se georreferenciaron fotografías aéreas e imágenes satelitales desde 1937 hasta la actualidad, se integró todo en un sistema de información geográfica, se analizó el movimiento neto de la línea de costa con transectas cada 500 metros y se realizó un análisis cualitativo de las coberturas y usos del suelo. Les presentamos los primeros resultados de este estudio y lo que primero les voy a mostrar es el análisis palinológico. Entonces, lo que se puede ver en este diagrama es, por un lado, el perfil estratigráfico tomado, esta es la parte más superficial, obviamente, y los principales resultados de este análisis tienen que ver con que las herbáceas Neopodiaceae y Poaceae, que son gramíneas, son los taxa dominantes en todo el perfil, acompañado por otras herbáceas, y la especie Celtistala, que es típica es una de las especies de los talares bonaerenses y típica de los cordones de Conchilla, sobre todo en el área de la costa de la bahía San Borombón. En cuanto a los elementos marinos, que son los dinoquistes, lo que encontramos es que están mayor representados en la base del perfil. A medida que ascendemos hacia la parte más superficial hay menos representación,
pero por el contrario hay mayor abundancia en la parte superficial del helecho acuático Azoria filiculoides. Esto indica que hacia la base del perfil lo que tenemos es mayor representación de ambientes marinos y hacia el tope del perfil de ambientes estuáricos. Eso después lo vamos a ver en un mapa. En cuanto a un indicador del análisis geomorfológico, se identificaron 8 paleolíneas de costa en base a la identificación de depósitos de Chenier, de tormenta, cuerpos de agua alineados y paleocanales de mareas consecutivos y otras características como cambios en la topografía y en la cobertura vegetal. Estos registros hacia el este van siendo cada vez más dificultosos de reconocer porque se han ido perdiendo con el tiempo y lo que se hizo es inferirlos a partir de la disposición de cuerpos de agua producido por la generación de barras progradantes. Bien, la próxima filmina tarda más en cargar porque las imágenes son más pesadas. En cuanto al análisis de la línea de costa entre 1937 y 2018, hago una aclaración. La línea de costa de 1937, que es la amarilla, es más corta porque de ahí tenemos solo una imagen, una fotografía aérea. Lo que más está representado son las líneas entre 1968 y 2018. Y lo que encontramos es que hay una progradación costera predominante, pero hay un sector donde hay erosión, que es la boca del canal, justamente. Y lo que encontramos es que el mecanismo de progradación, que en esto coincidimos con otros autores que han estudiado la zona, se da a partir de la formación de un islote inicial que luego se va ampliando en su superficie por acreción, y lo que sucede es que llega un momento que se anexa a la marisma que está más hacia el continente. Lo que podemos ver acá son algunas fotografías de nuestras salidas de campo para que se vea cómo es el sector de la línea de costa en la desembocadura del canal, que es de muy difícil acceso porque, como verán en esta imagen, hay muchos canales de marea. En cuanto a la descripción de los cursos de agua, lo que les presentamos acá para que tengan una idea de cómo es la zona, tenemos el curso principal que es el Canal 15, que fue excavado a principios del siglo XIX, pero hay otros canales secundarios que están perpendiculares a este, drenan todo el sector de este humedal, de la parte norte del canal sobre todo, y los cursos naturales son los canales de marea. Si miramos de una imagen hacia la otra, podemos ver, por un lado, cómo la ampliación del ancho del canal en 1997 hizo que desaparecieran algunos de los canales secundarios, pero también a medida que la marisma va progradando hacia la bahía, encontramos que los canales de marea se van ampliando hacia la bahía y hacia el interior del humedal. En cuanto a la descripción de los usos del suelo actuales, como les dije, este es un sector que está muy transformado, más allá que en apariencia no se note. El uso predominante es el ganadero extensivo, sobre todo en los sectores más altos, pero lo que encontramos, después van a ver, también son caminos hacia los sectores bajos, que es donde hay agua. En el sector de la ruta 11, la ruta provincial 11, que es un sector más elevado, donde hay cordones con chiles, actualmente hay residencias rurales, está la localidad de Cerro de la Gloria, hay un puesto de vigilancia allí también, y en el canal en sí, como un uso más bien acuático, está el uso de esparcimiento, que se acompaña también con algunas modificaciones a lo largo del canal por caminos. En cuanto a la descripción de los usos del suelo pasados, que esto todavía está bastante en exploración en nuestro trabajo, lo que hicimos fue identificar marcas en el presente de usos que no están actualmente en uso, valga la redundancia, como el extractivo en los cordones de Conchilla, donde hoy están las canteras inundadas, y algunos indicadores de uso recreativo que han ido desapareciendo con el tiempo cuando se amplió el canal, que son sobre todo construcciones a la vera del canal. Y del ganadero extensivo, lo que vemos en las fotografías aéreas anteriores son los caminos del ganado, sobre todo. Bien, en cuanto a la discusión, vamos a ir presentando algunas filminas. Acá, bueno, la idea era que se vea como en una secuencia, pero no sé si esto me lo va a dejar presentar. Me parece que ahí. ¿Se ve ahí? Correcto, ahí se puede ver bien. Dale. Bueno, perfecto. Entonces, en cuanto a la discusión, vamos a ir por periodos.
En el periodo 2700 a 1660 años antes del presente, el registro palinológico refleja el desarrollo de vegetación halófita de marisma en un ambiente depositacional intermareal a submareal, a 6 kilómetros de la costa actual. Hacia 2500 años antes del presente, la herbácea Limonium brasiliense indica un ambiente de marisma media-alta, con variaciones en la salinidad y escasa frecuencia y duración de las inundaciones por mareas. Entre los años 1660 y 950 del presente, se establece una marisma madura que es evidenciada por la dominancia de Chenopodiaceae, y el gradual incremento de filiculoides, de Azolla filiculoides y de la Virofita riceaceae, y la disminución de los dinoquistes indican la presencia de cuerpos de agua someros, posiblemente vinculados a un alto aporte de agua dulce. El registro palinológico, junto con evidencias sedimentarias, sugiere el pasaje de las condiciones con poca influencia de mareas hacia una marisma madura hacia los 1400 años antes del presente. Los cambios palinológicos, junto con el desarrollo de nuevas palilíneas de costa hacia el estuario, sugieren que la programación costera fue dejando ambientes aislados de la influencia de mareas. Desde 950 años a 40 antes del presente, continúa el predominio de una vegetación de marisma estable, en coexistencia con comunidades de agua dulce desarrolladas en pequeños cuerpos de agua delimitados por las palilíneas de costa a 6 kilómetros de la costa actual. La salinidad disminuyó como la evidencia de la disminución de dinoquistes, mientras aumenta la representación de Azolla filiculoides. La casi desaparición de los dinoquistes evidencia la rara a nula frecuencia de las mareas extraordinarias y la gradual predominancia de condiciones de aguas salobres a dulces en un ambiente de marisma alta. Los cuerpos de agua locales fueron secándose, posiblemente debido a cambios en el nivel freático en relación a la progradación costera y al descenso del nivel del mar, con la consecuente migración y desplazamiento de la marisma a una posición cercana a la costa. Y luego tuvieron lugar procesos pedogénicos que se evidencian por varios indicadores, y posteriormente a eso viene el material de destape proveniente de la construcción del Canal 15. Acá en una vista en planta podemos ver en un mapa cómo fue esa progradación costera. Tomamos una escala anterior, desde hace 4.000 años antes del presente hasta la situación actual, y acá lo vamos a ver en un esquema para que lo puedan interpretar mejor. Tenemos la formación inicial de un cordón conchil, que luego esto va repitiéndose a lo largo del tiempo, va dejando sectores hacia atrás encerrados, que constituyen marismas. Luego estos cordones van en algún momento siendo atravesados por canales de marea que alimentan alguna de esas marismas. Y acá tenemos la ubicación del perfil que nosotros tomamos y la situación más actual. Ya terminando, inicio del siglo XIX, podemos decir que la construcción del Canal 15 desvió hasta esta zona gran parte de las aguas del río Salado, y esto en conjunto con la construcción de canales secundarios seccionaron la marisma y modificaron el sistema hidrológico del sector. El dinamismo de la línea de costa entre 1937 y 2018 es acentuado. Los sedimentos transportados por el canal se depositan hacia el norte de la desembocadura. Suponemos que es en parte por la acción de la deriva litoral de este sector de sedimentos que es sur a norte, y contribuyen a la acreción sobre todo en el sector norte del canal. Y además la marisma es modificada por los usos del suelo. Como conclusión, el estudio interdisciplinario nos permitió integrar metodologías propias de disciplinas que en apariencia parecen muy disímiles, pero son muy complementarias, avanzar en la interpretación del ambiente como una categoría superadora del par sociedad-naturaleza, y contextualizar los cambios en tiempo y espacio. Y creemos que estos estudios pueden ayudar a proveer herramientas para pensar la gestión de los humedales a futuro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, la verdad muy interesante. Quería ver si querías mencionar algo más, por ejemplo, sobre los usos del suelo relativo a la ganadería, a la agricultura, qué impacto pudo haber tenido, además de lo que ya mencionaste, si querías aclarar algo más o algún otro tema. Bueno, como dijimos, el uso ganadero es el que más representación tiene. Esto no implica que el ganado esté transitando por toda la marisma en este sector. Está en los sectores más altos, que son los más cercanos hacia la ruta 11. Y como es un uso ganadero extensivo, quizás el impacto no es tanto. En esta zona tampoco hay
agricultura vinculada a las forrajeras que el ganado puede consumir, así que en sí consume el pasto de la zona. Pero bueno, hay una modificación que todavía igual tenemos que profundizar acerca de cuánto modificó la cobertura vegetal actual, sobre todo. Lo que sucede es que este trabajo lo realizamos porque entre Mariel y yo compartimos una parte del área de la tesis. Todavía mi parte no está tan desarrollada porque yo en mi tesis luego hice recortes territoriales y profundicé en otras áreas de la Bahía de Son Borombón y hacia el norte de la misma. Entonces, el tema usos del suelo todavía está en exploración, pero creemos que algún cambio en la cobertura vegetal tiene que haber producido de bajo impacto, sobre todo en las gramíneas. Y bueno, en parte por el pisoteo también, pero como, no sé si se vio en la imagen, eso está muy concentrado en caminos que hace el ganado. Por supuesto, sí. Bueno, fue muy interesante ver todo lo que mostrás con el paso del tiempo, cómo cambió el ambiente con procesos naturales, con trópicos. La verdad que muy, muy interesante. Bueno, Si muchas querés, gracias. si alguien quiere hacerle alguna pregunta, puede hacerlo ahora. Y si querés, puedes dejar en el chat tu mail o algún link donde la gente pueda visitar tu trabajo, como Dale. desees. Perfecto. Y bueno, vamos a dar paso ahora a Luis Gabriel Fabiani, si se encuentra. ¿Qué tal? Buen Listo. día, sí. Buenos días, Luis. Bueno, cuando quieras, eh, puedes compartir tu pantalla. Cualquier consulta puedes comentarme. Dale. Mientras les voy contando que Luis es profesor de Geografía de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se especializa, bueno, también en lo que es educación y TIC, en docencia. Y es becario doctoral del CONICET. Y es doctorando por la Universidad Nacional de Luján, de Ciencias Sociales y Humanas. Así que, bueno, ya conociendo su formación, ahora podemos ver su trabajo, que es Variabilidad Temporal y Tendencia de las Precipitaciones en Mar del Plata. Cuando quieras puedes comenzar. Bien, ya se observa, ¿verdad? Correcto. La pantalla. Bien, perfecto. Bueno, buenos días y gracias por darnos la posibilidad de exponer en estas jornadas internacionales de ambiente organizadas por las universidades de Burlingame y Moreno. Y bueno, este trabajo que presentamos, bueno, se denomina Variabilidad Temporal y Tendencia de las Precipitaciones en Mar del Plata, perteneciente a la provincia de Buenos Aires, República de Argentina, entre los años 1961 y 2020. Bien, como sabemos, el estudio de la variabilidad de las precipitaciones es importante en áreas como la agronomía, la hidrología y en procesos asociados con el cambio climático. En este sentido, la alternancia de periodos secos y húmedos y sus condiciones extremas tienen importantes consecuencias a nivel económico y social en sectores entre los que pueden mencionarse la agricultura, la ganadería o el turismo, entre otros. Y eso puede verse a distintas escalas, tanto local como regional. Bien, el objetivo de este trabajo fue caracterizar la variabilidad temporal de las precipitaciones en la ciudad de Mar del Plata en el periodo de los años 1961 a 2020, un periodo de 60 años, a nivel mensual, anual y por décadas, y determinar una posible tendencia. La ciudad de Mar del Plata pertenece al partido de General Pueyrredón, está ubicado en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en la región pampeana, principal centro productor agropecuario del país. Mar del Plata es un centro urbano y turístico de referencia. El clima de la región se clasifica como húmedo mesotermal, con poca o nula deficiencia de agua, y la ciudad pertenece a la subregión moderadamente húmeda, según la clasificación de Aliaga y colaboradores, clasificación realizada en base a las precipitaciones. En este mapa podemos observar dónde está ubicada Mar del Plata, entonces, en esa clasificación. Para este estudio se analizaron los datos de precipitaciones correspondientes a un periodo de 60 años, desde enero de 1961 a diciembre de 2020. Los mismos provienen de la estación meteorológica ubicada en el aeropuerto Astor Piazzolla de la ciudad de Mar del Plata y fueron provistos por el Servicio Meteorológico Nacional. Para caracterizar la variabilidad temporal y evaluar la tendencia del periodo, se analizó el comportamiento de las precipitaciones por meses, por años y por décadas. Y adicionalmente se clasificaron los años siguiendo la metodología de Moreno y colaboradores en secos, medios y húmedos. Bien, en primera instancia, los resultados del análisis mensual indicaron
para la serie considerada un promedio de 77,63 milímetros de precipitaciones mensuales. Las mayores precipitaciones se registraron entre los meses de octubre y abril, y las menores ocurrieron durante los meses de junio y los de invierno, es decir, julio, agosto y septiembre. Posteriormente, lo que hicimos fue comparar el patrón de distribuciones de precipitaciones promedio de Mar del Plata con los de la subregión moderadamente húmeda de Aleaga. Y en el gráfico inferior se observa en línea roja el patrón de distribución de esta subregión y vimos que los datos observados para Mar del Plata coinciden con el mismo. Sin embargo, se observó que los valores de precipitaciones mensuales de Mar del Plata presentaron un rango más acotado en comparación con los de Aliaga. En cuanto a la variabilidad anual, en esta figura observamos los valores de precipitación total anual, y como se aprecia, se puede ver una marcada variabilidad para el periodo considerado. El valor de precipitación anual promedio fue de 931,6 milímetros. El año de mayores precipitaciones fue el año 2017, con un valor de 1.420,5 milímetros totales, y por otro lado, el año con menores precipitaciones correspondió al año 1979, con 578,8 milímetros. El análisis de anomalías, lo que se observa en el gráfico de arriba son las precipitaciones totales porcentuadas por encima y por debajo de la media. En color rojo, años secos, en verde, medios, y en azul, húmedos. De ese modo se agruparon los años con características similares, como se detalla a continuación. En el primer periodo, que abarca desde el año 1961 hasta el 68, agrupó años predominantemente secos, seguido por un periodo corto, entre 1969 y 72, húmedo. Entre los años 1973 y 1999, el periodo más largo, se observó un periodo de mucha variabilidad. El siguiente periodo, 2000 a 2003, se caracterizó como húmedo. A continuación, un periodo un poco más largo, del 2004 al 2013, como un periodo predominantemente seco. Hubo un intervalo corto, húmedo, del 14 al 17, que incluyó tanto al año de mayor precipitación como a uno de los años más secos. Y por último, el último de los periodos considerados, un periodo húmedo, medio, desde los años 2018 a 2020, por debajo de la media. Finalmente, con respecto al análisis decádico, se pudo observar que existió una variabilidad entre las décadas, así como una tendencia hacia el incremento en las precipitaciones promedio entre la primera década de la serie y la última, con un incremento porcentual entre ambas de más del 12%. Las décadas intermedias mostraron una menor variación entre sí que las mencionadas anteriormente. Bien, como conclusión, decimos que el análisis mensual de las precipitaciones para el periodo considerado reflejó las características de precipitación de la región moderadamente húmeda a la cual pertenece, con bajas precipitaciones en los meses invernales y las mayores entre los meses de octubre y abril. Los valores de precipitación anual indicaron una marcada variabilidad con intermitentes periodos secos, medios y húmedos. Y por último, los análisis por décadas también mostraron una variabilidad en las precipitaciones promedio y una tendencia hacia el incremento de las mismas. Bueno, esto ha sido el trabajo que hicimos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis. La verdad, muy interesante el trabajo. El tema de precipitaciones es algo muy importante. Bueno, como lo mencionabas al principio, para distintas áreas, distintas temáticas, como puede ser la recarga de acuíferos o la ganadería, la agricultura, etcétera. Me pregunto si tu trabajo fue compartido con otros grupos de investigación o incluso para la gestión en la zona. No, todavía no. Este trabajo fue pensado aquí con mi colega y hermana como un trabajo primigenio. Hicimos todo un trabajo de estudio analizando demás autores que han trabajado sobre la temática, y sería interesante a partir de ahora si encontrarle más vinculaciones e incluso si puede llegar a tener algún tipo de inserción en el ámbito público, también sería muy importante. Más pensando que es una actualización, un periodo tan grande de 60 años, con grandes implicancias tanto hidrológicas como, bueno, ya las mencionábamos, pero sí, sería muy interesante poder empezar a tener un poco más de
de vinculación en este sentido. Sería muy bueno, ojalá que se dé y también poder repetir tu estudio en otras universidades, en otros lugares, como para conocer la importancia y la variabilidad climática y en particular de las precipitaciones para luego aplicarlo a las actividades económicas que utilicen, ¿no? Que necesiten conocer estos datos. Así es, sí, tanto en el ámbito rural como en el urbano, desde ya, por esta variabilidad y esta alternancia de periodos secos y húmedos provoca justamente consecuencias muy importantes por sequía o por inundación, digamos, incluso por el tema de precipitaciones extremas, tanto secas como húmedas, quiero decir. Por supuesto. ¿Tienen ahora planeado otra etapa de estudio o próximos pasos? Y la verdad que sería muy interesante ponernos en contacto con algunos de los autores que han trabajado sobre la temática para periodos anteriores, porque obviamente este estudio justamente abarca un periodo de 60 años, incluso llegando casi a abarcar la totalidad hasta a la etapa contemporánea. O sea, llegamos hasta diciembre del año pasado, justamente, por lo tanto, tenemos toda información bien fresca y bien actualizada. Perfecto. Bueno, ojalá que puedan seguir contactando y profundizando en el estudio. Bueno, hemos finalizado ya con la última ponencia. Nos faltaba una, pero la persona no puede asistir el día de hoy. Así que si alguien quiere realizar alguna consulta de todos los trabajos que estuvieron presentando los distintos profesionales, puede hacerlo ahora. Gabriel, Luis, si querés puedes dejar tu correo o algún link donde puedan contactarte o conocer tu trabajo acá en el chat. Y si así lo deseas. Y bueno, si alguien tiene alguna consulta, puede hacerla, puede liberar su micrófono o escribir en el chat. Ahí Luis nos dejó su correo, perfecto. O si alguno quiere aclarar algo más sobre su trabajo, algo que quizás se le pasó y puede comentarlo ahora, tenemos unos minutitos. Ahí Ludmila agradece las ponencias, muchas gracias. Les cuento que, bueno, en simultáneo ahora están dándose otras charlas de otros ejes temáticos, son 8 en total. Este es el de gestión y conservación de los recursos naturales. Mañana este mismo eje tiene otra sala, también alrededor de las 12 horas que pueden asistir. Y yo acá les puedo dejar, hay un link de YouTube donde se pueden ver todas las charlas que se den en vivo, más las ponencias que se están dando ahora. Y les voy a dejar también el link de las jornadas donde van a conocer más información sobre los trabajos y lo que se está dando estos días. Ahí se los voy a copiar. Jornadasambiente.ar es el link del evento y el de YouTube ya se los dejaré. Muy bien, ahí les dejé el link. También acá en el jornadasambiente.ar, que lo pueden googlear así, tienen el link para ver los pósters. Y yo intuyo que también en el YouTube se van a estar publicando.
Así que bueno, le agradezco a cada uno de los profesionales, gracias por haber asistido y presentado sus trabajos. Sigan con esa dedicación y está muy bueno que todo lo que se investigue sirva para el ambiente y para la población. Así que muchas gracias, gracias a todos los que vinieron, a todo el público. Seguimos en contacto y quienes quieran asistir mañana me pueden escribir, yo les dejo acá mi correo y les mando el link de la sala de mañana. Ahí está. Así que bueno, pueden asistir. Y bueno, muchas gracias a todos. Voy a ir cerrando la grabación. Gracias, buen día.